Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos, en esta mañana. Es una bendición de parte del Señor poder estar llegando hasta donde usted se encuentra, en su trabajo, en su hogar, en sus labores cotidianas en este día, pero qué bueno que podamos apartar un momento para glorificar el nombre del Señor en esta mañana. Así es que les saludamos este día domingo, día de exaltar el nombre del Señor. Estamos desde el Tabernáculo de Avivamiento Monte Sinaí, El Salvador, donde sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Así es que estamos saludándole en esta mañana, esperando que la gracia, el amor de Dios, el favor de Dios esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Gloria al Señor. Sabemos que es un tiempo de muchas decisiones, es un tiempo donde el mundo está experimentando cambios, donde el mundo está clamando por tanta situación, pero hay un Dios que tiene el poder, hay una iglesia que ha sido delegada en la tierra, donde el poder de Dios se va a mover y se va a manifestar de una forma poderosa. Así es que sean bienvenidos esta mañana, y los que van a estar viendo este video más tarde, queremos decirles de que estamos orando, estamos clamando al Señor, que Dios sea el que les cubra, que sea el Señor que les guarde en medio de cualquier situación adversa, difícil que usted esté atravesando. Así es que Dios es bueno, Dios es maravilloso, y esperamos que esta mañana sea una mañana de bendición y que la palabra de Dios pueda hablarnos, pueda en esta mañana el Señor llenarnos de su poder y de su Espíritu Santo, para que podamos estar atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos, y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Evangelio de Mateo, capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor en esta preciosa hora. Gloria al nombre del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Mateo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Bendito sea el nombre del Señor. Y leemos la palabra de Dios como está escrita. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Voy a leerlo una vez más. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tener una palabra de oración, y yo le pido que me acompañe esta mañana para orar al Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto para oír esta palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, esta mañana de poder predicar esta palabra, Señor, a aquellos que esta mañana se disponen para oír, Señor, lo que tú tienes que decirles a ellos, Padre. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Gracias por cada hijo tuyo, por cada hija tuya esta mañana, Señor. Que tu mano poderosa llegue ahí donde está tu hija, tu hijo. Si hay algún problema, Señor,
alguna enfermedad, alguna dificultad, Señor, llega, Padre, y saca en victoria a tus hijos, Señor. Sabemos que eres un Dios de poder, eres un Dios que está, Señor, aleluya, cuidando de tu pueblo. Muchas gracias, Espíritu Santo, te adoramos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Háblanos en esta mañana, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta palabra que queremos compartir esta mañana, mis hermanos, es una palabra, es un desafío para nosotros como iglesia. Es un desafío para nosotros como hijos de Dios. Y ciertamente la Biblia habla, mis hermanos, que Dios levanta luego de 400 años de silencio, donde Dios había dejado de hablar a su pueblo. Habían pasado 400 años donde Dios no volvió a hablar a su pueblo ni por profetas, ni podía hablarles a ellos, pero Dios irrumpe la tierra levantando entre los hombres a Juan el Bautista, y tal como lo hemos leído aquí, mis hermanos, en el capítulo 3, Dios levanta a Juan el Bautista para pregonar, para predicar la palabra del Señor. Ahora, hay algo maravilloso aquí, y es que Juan comienza a predicar en un lugar inusual, en un lugar, mis hermanos, que quizás para pocos sería raro que Juan el Bautista comenzó a predicar nada menos que en el desierto. Así dice la palabra de Dios, que Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando uno ve esta palabra, y uno puede, mis hermanos, dimensionar en el Espíritu de Dios lo que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que saber que Dios llega aún ahí en el desierto, y el desierto es donde hay soledad. El desierto es donde no existe nada. El desierto es el lugar menos quizás donde el hombre quisiera estar, pero ahí en ese lugar donde muchos han caído en un desierto de sus vidas, mis hermanos, en el desierto de la falta de muchas cosas que Dios tiene para ellos, ahí llega el mensaje de Dios para decirte: arrepentíos, aleluya, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo quiero ser enfático en esta mañana, como Dios, hermanos, quiere a nosotros hablarnos en medio del desierto. Pero usted puede decirme: pastor, pero yo ni siquiera conozco un desierto. Pero yo quiero decirle que una vida sin el Espíritu de Dios, sin el gozo de Dios, sin la vida de Dios en usted, es un desierto. Una vida sin el amor de Dios es una vida desértica. Es una vida que está en el desierto porque no hay agua, el agua de vida que solamente viene de Dios. Por eso, cuando tomamos esta palabra, tenemos que entender que el Señor, mis hermanos, llega en los momentos precisos donde más necesitamos la palabra del Señor. Y yo sé que es un momento, mis hermanos, donde mucha gente estará diciendo: pastor, pero estoy pasando una necesidad después de un año, después de meses de tanta soledad, de tanta fracasos. Estamos en un momento determinante donde un año está terminando, pero que ahí, en ese momento donde podemos encontrarnos, llega el Señor, irrumpe el Señor para hablar a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y yo quiero hacer hincapié, hay mucha palabra hoy en esta mañana, pero si usted ve, mis hermanos, el mensaje que Dios da a través de su siervo Juan el Bautista, después de 400 años que él había guardado silencio,
Este hombre lleno del Espíritu de Dios comienza a dar este mensaje y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Me llama la atención esta mañana este mensaje: arrepentíos, porque sé que es un mensaje que pocos queremos oír. Que sé, mis hermanos, que es un mensaje que no todos quieren oír. Queremos oír bendición, ¿no es cierto? Queremos oír prosperidad. Queremos oír que los predicadores te digan: Dios te va a sorprender, y Dios te va a dar el carro, y Dios te va a dar $1 millón, y Dios te va a sacar de tu ruina. Eso es lo que el hombre estamos esperando oír. Pero hay una palabra que está vigente aún hoy, que Dios dice: arrepentíos. Aleluya. Porque el pueblo, mis hermanos, el pueblo de Dios en 400 años se había desviado del plan de Dios. El pueblo del Señor se había desviado del propósito de Dios. Y yo sé que hay gente hoy que está escuchando o va a escuchar esta palabra, que sabe, mis hermanos, que hemos tenido religión. Hemos tenido iglesia, y muchos no solamente en este tiempo han tenido una iglesia, han tenido 100, 200 iglesias, porque se meten a un video, a un en vivo y a otro, y andan viendo qué le dice el predicador, o qué le dice el profeta, o qué le dice el apóstol, porque quieren llenarse y llenarse, y hemos querido suplir nuestras necesidades superficiales. Pero hay un mensaje que sé que es un mensaje que no es popular, porque el mensaje del profeta de Juan el Bautista no era popular. Porque cuando nos llaman al arrepentimiento, tal parece que ya como que el mensaje no nos gustó mucho. ¿Y qué tal estuvo el mensaje? Pues no tan bueno, porque nos llamaron al arrepentimiento. Pero cuando es bendición, cuando te ofrecen la luna y las estrellas, entonces estuvo bueno el mensaje. Porque eso es lo que el oído del hombre en su religiosidad ha oído en estos tiempos. Por eso, iglesia, hermanos míos, en esta mañana, después de 400 años de silencio, Jesús levanta a este hombre, Juan el Bautista, para decirle: arrepentíos. ¿Y qué es arrepentirse, hermano? Bueno, todos conocemos esa palabra, pero no la practicamos muchas veces. Hablamos de arrepentirnos, pero es lo menos que hacemos. Pero el arrepentimiento, mis hermanos, es un cambio de vida. El arrepentimiento es dar media vuelta, mis hermanos, hacia el camino equivocado que vayamos, y poder decirle: Dios, yo he estado equivocado, yo he estado alejado de ti, mi vida ha sido un desierto. Quizás he tenido religión, quizás he tenido todo lo que podría tener para mi orgullo, para mi ego, pero lo que menos he hecho es arrepentirme. Por eso vamos a ver muchos religiosos hoy hablando tanta cosa, pero su testimonio, pero su vida está muy distante de sus palabras. Alguien puede entender esta palabra esta mañana. Pero el mensaje de Dios para nosotros hoy, iglesia, mis hermanos, es: arrepentidos. Tenemos que cambiar, y me incluyo esta mañana. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de actuar, nuestra forma de vivir, mis hermanos. No, y quitarnos el manto de la religiosidad, y quitarnos, mis hermanos, ya ese de despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia, y decirle: Señor, hoy quiero comenzar a vivir para ti, Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El mensaje era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista estaba preparando
lo dice la palabra, estaba irrumpiendo, abriendo la brecha para que Jesucristo, aleluya, viniera, mis hermanos, el dador de la vida, la luz del mundo, el pan de vida, el camino, la verdad y la vida, venían, mis hermanos, para la tierra. Aquel Dios que los hombres habían conocido por señales, aquel Dios que los hombres habían visto, mis hermanos, a través quizás de algo sobrenatural. Hoy ese Dios se estaba acercando en la persona de Jesucristo. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Estaba comenzando una nueva etapa del irrumpimiento celestial sobre la tierra. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Pero mis hermanos, hermanos míos, esta mañana, usted sabe que aparece Jesús y más tarde en el capítulo 4, ahí siempre de Mateo, si usted tiene su Biblia y me acompaña, Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando Jesús comienza su ministerio, dice el versículo 17, Mateo 4, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Oh, mis hermanos, Jesús pudo, mis hermanos, tomar esta palabra, y Jesús continúa el mensaje que para muchos, mis hermanos, los incomoda, el mensaje que a muchos los estorba, el mensaje que muchos no quieren oír. Y hoy le he titulado a esta reflexión esta mañana, quizás el mensaje que muchos no quieren oír: arrepentimiento. La palabra del Señor dice que Jesús comenzó a predicar y su mensaje fue: arrepentidos. Aleluya. La gente había escuchado a Juan el Bautista y Juan había dicho: arrepentidos. Y Jesús viene y quizás dijeron: vamos a ver qué mensaje trae este, porque eso es lo que los fariseos, mis hermanos, los doctores en la ley de aquel tiempo iban para ver qué Jesús decía, qué nuevo mensaje trae este. Tal vez es diferente al del Juan, pero cuando ellos ven a Jesús, la Biblia dice que el mensaje de Jesús era: arrepentidos. Aleluya. Jesús siguió diciéndoles: arrepentidos. Aleluya. Y ese es el mensaje que muchos no quieren oír. Y por eso se tapaban los oídos. Literalmente dice la Biblia que mientras Jesús predicaba, se tapaban los oídos y les rechinaba en sus oídos la palabra. Por eso el primer mártir, mis hermanos, Esteban, que muere apedreado, cuando escucha el mensaje del arrepentimiento, se tapan los oídos y comienzan a tratar de callar aquella voz. Y le tengo buena noticia esta mañana. Esta mañana el mensaje continúa: arrepentidos. Aleluya. Esta mañana no le traje un mensaje para decirle que todo irá bien, para decirle, por supuesto que con Cristo las cosas van bien, pero no vine a decirle esta mañana que Dios te va a dar el carro que tú estás esperando. No vine a decirte esta mañana que Dios te va a dar la casa que le estás pidiendo. Yo vine a decirte esta mañana: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, ¿qué es el reino de Dios, mis hermanos? Miren, esta palabra que está en boca de muchos cristianos hoy y predicadores hoy, el reino de Dios. Pero, mis hermanos, es una expresión que ha sido utilizada muchas veces
pero pocos a veces entienden el real significado, lo que es el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe usted qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Emmanuel. Jesucristo dijo, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, aleluya, o Dios entre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el problema hoy en día, que hablamos mucho esta palabra y tenemos a flor de labios esta expresión, el reino de Dios, pero lo que ignoramos es su significado. ¿Por qué, pastor? Porque el reino de Dios es Dios con nosotros, es Dios acercándose a nosotros. Pero no hay evidencia, porque cuando Dios se acerca a la vida del hombre, el hombre cambia, su entorno cambia, aleluya. Alguien necesita esta palabra en esta mañana. Cuando Dios está en el hogar, cuando Dios está en medio del hombre, cuando Dios está en tu negocio, las cosas cambian. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús, cuando Él caminaba y llegaba a las áreas donde los demonios habían tomado posesión, pero cuando Jesús ponía un pie en esa tierra, los demonios decían, ha venido, allí está el Hijo de Dios, Jesús está aquí. Podemos sentirlo porque ha venido aquí. Ellos experimentaron eso. La gente sabía, mis hermanos, que donde Jesús estaba, las cosas cambiaban. Hay un hombre en la palabra de Dios que da un testimonio maravilloso. Y es aquel hombre, mis hermanos, que había sido criticado. Aquel hombre, mis hermanos, que había sido señalado como un ladrón. Pero dice la Biblia que Zaqueo, cuando Jesús entra a su casa, Jesús, mis hermanos, ilumina ese hogar que estaba desierto. Aparentemente Zaqueo tenía todo materialmente, tenía dinero, pues tenía las posesiones que alguien puede tener, pero estaba vacío, estaba desierto, porque no había presencia de Dios en su casa ni en su vida. Pero cuando Jesús irrumpe su casa, Él solamente tiene que decir, ha llegado la salvación a esta casa, aleluya. Algo ha tocado mi corazón y ahora voy a dar. Si alguien le he robado, les daré 4 veces más. Y usted conoce el testimonio de este hombre. ¿Y cuántos más que fueron irrumpidos por la presencia de Dios? Hermanos y amigos, esta mañana ese es el reino de Dios. Donde el reino de Dios está, hay cambios. Donde el reino de Dios está, hay transformación. Donde el reino de Dios está, ese hombre no puede ser el mismo. Esa mujer no puede ser la misma. Aleluya. Y el problema hoy en día es que nos hemos llenado de tanta religiosidad y tenemos en nuestra boca, tenemos el nombre reino de Dios y Jesús y amor y bautismo, pero lo que menos hacemos es vivirlo. Aleluya. Alguien necesita oír esta palabra esta mañana. Por eso, mis hermanos, Jesús hizo hincapié, y cuando Él escribe en Mateo, y quiero leerle este versículo, Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra del Señor. Oiga esto, Mateo 6, 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. ¿Cuáles cosas? Bueno, antes habían estado hablando del vestido, el Señor habló de la comida, el Señor habló del bienestar que como humanos muchas veces buscamos y necesitamos, pero Jesús dijo, si necesitas, y sé que lo necesitas, necesitas prosperidad, necesitas bendición, pero antes de que busques la bendición, busca el reino de Dios, aleluya, y todo se te va a añadir. Bendito sea
el nombre del Señor. Pero la religión nos ha cambiado el orden de las cosas. Y hay muchos buscando la bendición antes que el reino de Dios. Pero Jesús sigue diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que estos mensajes no son populares. Yo sé que estos mensajes, algunos, yo pensé que iba a hablar y pueden quizás cambiarnos, pero gloria a Dios que Dios sigue hablando en este tiempo, mis hermanos. Si usted lo cree, dele gloria a Dios. Si usted lo cree, alabe a Dios. Si usted cree que Dios sigue hablando en este tiempo, comparta esta palabra con alguien que necesita oír esta palabra. Porque en el desierto de la vida todavía Dios sigue hablando, aleluya, a cada corazón. En el desierto de sus vidas, que aparentemente lo pretenden haber tenido todo, pero les falta que la presencia de Dios los llene. Bendito sea el nombre del Señor. La bendición del reino de Dios tangible, aleluya, fue despreciado, mis hermanos. Usted sabe, fue despreciada la misma presencia de Cristo. Y la palabra de Dios dice que cuando Jesús llora sobre Jerusalén, Jesús le dice, si tan solo conocieses hoy tu día, el día de tu visitación. Jesús lloró sobre la ciudad porque sabía que más tarde iban a decir, crucifícale, crucifícale al Jesús que había mostrado su amor, que había mostrado su misericordia, pero ellos despreciaron, aleluya, esto, mis hermanos, el reino maravilloso de Dios, como tristemente tengo que decirlo esta mañana. En esta hora hay mucha gente despreciando hoy el reino de Dios y han sacado a Dios de sus iglesias, han sacado a Dios de sus vidas, y aparentemente usted podrá ver templos adornados y aparentemente usted podrá ver lugares, mis hermanos, donde en sus altares están llenos de flores, están llenos de rosas, están llenos de todo adorno, pero lo que menos hay es presencia de Dios. Dios ya no está ahí, el Espíritu Santo ya no está ahí, porque Él habita en los corazones humildes, en los corazones dispuestos para adorarle, en los corazones que le han dicho, Señor, mi vida te pertenece, en los corazones que se han arrepentido, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, esta mañana podamos entender que lo que Dios quiere es tu corazón. Jesús dijo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aleluya. Lo que Dios quiere es tu corazón. Pero nos preocupamos por lo externo, nos preocupamos por el lugar, nos preocupamos por la ropa, pero muchas veces nuestro corazón está vacío porque hemos vivido de apariencias. Aleluya. Hemos vivido, mis hermanos, una vida cristiana de apariencias. Por eso Jesús, su mensaje fue arrepentidos. Y esta mañana es el mensaje de Dios para nosotros, arrepentidos. Volvamos a los caminos de Dios. Iglesia, hermanos míos, esta mañana volvamos al primer amor, como Dios le dijo a aquella iglesia del Apocalipsis. Vuelve al primer amor, aleluya, porque estaba haciendo todas las cosas, pero lo estaba haciendo sin el amor de Dios en su vida. Porque usted puede decirme, pastor, entonces ¿se puede ser cristiano sin Dios en el corazón? Claro que sí. Y eso es un religioso, eso eran los fariseos, eso eran los saduceos. Ellos tenían apariencia, pero su corazón, el Señor les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están lindos, pero por dentro hay podredumbre.
Eso fue la palabra fuerte que el Señor les dio. Pero mis hermanos, necesitamos. El arrepentimiento trae cambio interior, porque el arrepentimiento viene de adentro. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El reino de los cielos, mis hermanos, es extendido a través de la iglesia. Por eso cuando el Señor Jesús reúne a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se recuerda? Y comienzan a decirle: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que eres un profeta. Y comienza cada uno a decirle su experiencia de lo que habían oído. Pero el Señor les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque eso es lo que Dios busca, hermanos, una relación personal. La vida cristiana es una relación personal. Usted no se puede colgar de la vida cristiana de alguien o de un familiar o de su padre o su hermano. Su vida es una vida personal con Dios, porque lo que Dios le va a pedir cuenta es a usted personalmente. Por eso Jesús tiene que decirle: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí hay usted. ¿Sabe aquella expresión del apóstol Pedro que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y ahí, mis hermanos, por causa de esta declaración que el Señor le dijo: Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta declaración que has dado, mi iglesia será fundamentada, y a ti te daré las llaves del reino. ¡Aleluya! Y sabe que cuando el Señor le dice a Pedro: te daré las llaves del reino, es que le dice: te doy la autoridad. Como iglesia les daré la autoridad para predicar el reino de Dios en la tierra. ¡Aleluya! Y yo quiero decirle a mis hermanos, los que predican la palabra, los que se paran en un lugar, no importa sea grande, sea pequeño, pero yo quiero exhortarle esta mañana: no dejes de predicar el evangelio de Cristo. No dejes de predicar el evangelio puro de Dios, que es el arrepentimiento para las almas. Es el evangelio puro del Señor, el arrepentimiento para las almas. Bendito sea el nombre del Señor. No cambies la palabra. No acomodes la palabra. Tienes que dar la palabra como Dios te la da. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que Él había venido para deshacer las obras del diablo y sus demonios. ¿Tendremos oposición? Por supuesto que sí. Tendremos oposición. ¿Sabe por qué, iglesia, hermanos míos? Porque dije al principio, son mensajes que no son populares. No toda la gente va a aceptar estos mensajes, pero ¿qué importa? Si Dios nos ha mandado, hay que hacerlo. Juan el Bautista no se fijó o no se detuvo porque algunos lo rechazaron. No se detuvo porque algunos le dijeron: Juan, cambia el mensaje, porque si no la gente se va a ir. Aún Jesús, hermanos, le dijo a sus discípulos: si quieren, váyanse, pero yo voy a seguir hablando, aleluya, el mensaje. Y de ahí el discípulo le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero ir concluyendo esta mañana esta reflexión, porque algunos dirán: pastor, pero ¿cómo es posible o qué hay que hacer para que el reino de Dios realmente esté en mi vida, en mi casa, en mi hogar? Porque yo he estado viviendo una vida religiosa menos el reino de Dios. Pues hay tres cosas importantes que yo quiero dejarle esta mañana para cerrar esta palabra. En primer lugar, el Señor dijo: arrepentiros. Y la primera paso que hay que dar es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero. Bendito sea. Siempre que hablamos, mis hermanos, de esta palabra,
También mencionamos que no es remordimiento. El remordimiento te hace nada más reconocer tu error, pero más tarde sigues haciéndolo. Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, aleluya, es lo que Corintios dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aleluya. Las cosas son hechas nuevas, mis hermanos. Entonces el primer punto o el primer paso para que el reino de Dios sea establecido en tu vida y en tu casa, aleluya, hay que arrepentirnos. Y arrepentirnos también es un cambio de mentalidad, es un cambio de ver al Dios poderoso. Es un cambio, mis hermanos, de hacer las cosas la voluntad de Dios. Comience a leer la palabra, comience a estudiar la palabra, comience a orar a Dios, comience a darle tiempo a Dios, aleluya. Hay mucha gente tan ocupada que no tiene tiempo para Dios, pero quiere la bendición de Dios, pero quiere el cuidado de Dios, pero no le das el tiempo a Dios. Pero esta mañana cambia de mentalidad, aleluya, y volvámonos a Dios, al Dios de poder. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo paso, para que el reino de Dios se pueda establecer en nuestra vida, hay que nacer de nuevo. Aleluya. El Señor le dijo a aquel hombre que era un doctor en la ley, ¿se recuerda? Juan capítulo 3, llamado Nicodemo, que fue a verlo de noche, dice la palabra. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, no anduvo rodeándole, no anduvo dándole otras palabras. Él le fue directo y le dijo: Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Si quieres cambiar tu mentalidad, si quieres cambiar tu religiosidad, tienes que nacer de nuevo. Aleluya, mis hermanos. Jesús viene por hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Voy a decirlo una vez más. Jesús viene, aleluya, por hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Esto no se trata de que un día soy y otro día no, de que un día estoy aquí y otro día estoy allá. Esto se trata de nacer de nuevo y que las cosas sean diferentes. Esto se trata de poner nuestra mirada en el blanco, el autor y consumador de nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y en tercer lugar, para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, tenemos que ser como niños. El Señor dijo que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de Dios. El Señor dijo: si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Mis hermanos, un niño tiene humildad, un niño tiene disposición, un niño tiene fe, un niño cree, un niño no se amarga su corazón, un niño perdona, mis hermanos. Un niño es alguien, mis hermanos, que está dispuesto, aleluya, a extender sus brazos a aquel que en un momento antes quizás lo ha disciplinado. Pero ese es el corazón del niño. Y Jesús dijo: si no os volvéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Tres pasos importantes para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Hay que arrepentirnos, número 1. Número 2, hay que nacer de nuevo. Y número 3, hay que ser como niño. Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos realmente volver a Dios? ¿Cuánto necesitamos realmente decirle: Dios, he estado pensando que te servía, que te agradaba, pero no había arrepentimiento en mi vida? Había desierto en mi vida. Pero Dios, en esta mañana, si le he hablado a su corazón esta mañana, yo le invito a que podamos hacer esta oración y le pidamos perdón y podamos arrepentirnos y nos volvamos a Él. Porque todavía, mientras hay vida, hay esperanza. Padre, muchas gracias, Señor, por cada vida, por cada corazón
en esta mañana que he escuchado esta palabra, Señor. Padre, yo te pido que llegues, Señor, ahí donde está ese hombre, esa mujer, Señor, que hemos creído que la religiosidad nos salvará. Mentira del diablo. Que hemos creído que las acciones nos salvarán. No es así. Señor, tú nos pides esta mañana que nos arrepintamos, que nazcamos de nuevo y seamos como niños, para que el reino de Dios sea establecido en nuestros corazones. Oh Dios, gracias por cada vida que ha escuchado esta palabra. Señor, toca cada corazón. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Yo espero que esta mañana la gracia de Dios sea sobre su vida. Próximamente le estaremos comunicando ya en nuestro lugar donde vamos a adorar a Dios como iglesia, como tabernáculo de avivamiento Monte Sinaí, El Salvador. Estamos trabajando, no paramos de predicar, mis hermanos. Queremos decirle, no hemos parado de predicar. Estamos orando, estamos clamando. Así es que si usted tiene petición, usted puede escribir en la página de la iglesia o a las páginas personales de su servidor, de mi esposa, para que podamos, mis hermanos, contactarnos y podamos seguir adelante, porque Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga a todos.